Revelación profética es la comunicación de la verdad divina para los hombres. Dios hablaba directamente a los hombres o a través de ángeles o en sueños o en visiones, principalmente por los profetas del Antiguo Testamento. Es un origen divino de Dios y no de los hombres. Los profetas daban el mensaje de Dios, la palabra de los profetas tenían autoridad de Dios, incluían la predicación y la predicción, exhortaban al pueblo, denunciaban el pecado, llamaban al arrepentimiento. La predicación, anunciar lo que el Señor hará en el futuro, advertir sobre los juicios de Dios o promesas divinos, recibir la revelación de Dios, guardar y transmitir al mundo. Los libros proféticos muestran la grandeza de Dios, Dios creador, Dios santo, Dios soberano, Dios justo, Dios misericordioso. Los profetas denunciaban el pecado como la idolatría, la injusticia, la corrupción moral, la desobediencia a Dios, y también hacían un llamado constante al arrepentimiento para volverse a Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, en esta parte se explica que las obras proféticas no deben verse como libros aislados, sino como parte de un proceso continuo en el que Dios fue revelándose progresivamente a su pueblo. La profecía comienza con Moisés, quien es presentado como el modelo de profetas. Después aparecen profetas que transmitieron el mensaje de Dios de manera oral, como Elías y Eliseo, quienes no dejaron libros escritos. Luego surgen los profetas que sí dejaron escritos. Sus mensajes se relacionan con tres momentos históricos: antes del exilio, durante el exilio babilónico, después del exilio, las cuales se clasifican en profetas mayores y menores. El propósito de todos los profetas, el objetivo era confrontar el pecado y llamar al pueblo a la justicia, mantener la esperanza en el pacto con Dios, puesto que las obras proféticas muestran cómo Dios guió la historia de Israel y comunicó su voluntad a su pueblo. Amén. Hermanos, Dios lo bendiga, profesor. En esta parte hablaré acerca de Moisés, arquetipo de los profetas. Moisés es el molde de todo profeta. Aunque al principio Moisés no era ese líder valiente, tenía miedo hasta que se resistía al llamado de Dios. Pero vemos que todo cambió cuando él empieza a vivir bajo la presencia de Dios. Así Dios amplió esa visión espiritual usándolo poderosamente para hablar todos esos secretos que él los encomendaba. También vemos cómo Moisés dejó sus miedos para poder ser ese representante de Dios útil en sus manos. Moisés dejó ese modelo de cómo debería ser el profeta, alguien que escuchaba a Dios, que hablaba por Dios y que mostraba el camino de salvación. Este ministerio de Moisés apunta a alguien más grande. Dios prometió levantar un profeta como él. Pedro nos confirma en Hechos que ese gran profeta es Jesús, el Verbo encarnado. Así que estudiar a Moisés es en realidad empezar a conocer la autoridad final de Cristo. Dios lo bendiga. Hoy hablaremos de cómo los profetas se comunicaban, ¿sí?, con el pueblo. Cómo Dios se anunciaba a través de los profetas. Según nuestro estudio, la profecía es un mensaje divino entregado por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo recibían estos mensajes? A través de la inspiración. Sí, ellos pues se inspiraban y escuchaban a nuestro Señor, y también el profeta era el portavoz de Dios para los hombres de su generación. El profeta funcionaba como la conciencia, el pueblo señalando, ¿sí?, el bien y el mal. Ellos señalaban o era el bien o era el mal para el pueblo, para que sean personas de bien, obedientes, cuando pues estaban haciendo cosas muy incorrectas. Desde el punto de vista, Dios siempre exhortando al arrepentimiento y al retorno al pacto. Tanto tenemos aquí, por ejemplo, cuando Jeremías usó Jeremías usó objetos cotidianos como una vasija,
¿sí? De alfarero, rota, para ilustrar que Dios podía deshacer, sí, podía deshacer el pueblo en cualquier oportunidad y volver a formar otra nación. Además, Dios usaba visiones, sueños y estados de éxtasis para revelar las verdades profundas de forma directa. En resumen, los profetas no solo hablaban, sino que actuaban el mensaje de Dios para que nadie olvidara su pueblo de juicio y esperanza. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermanos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la lección 2, que se trata sobre los temas centrales que los profetas compartieron con el pueblo de Israel. No eran solo advertencias, era un mensaje completo de parte de Dios. Podemos despejarnos en varios puntos, como el punto 1, atributos de Dios y el pecado. Primero, los profetas resaltaron la santidad, la soberanía de Dios. Ellos denunciaron fuertemente el pecado, pero no solo la idolatría, sino también la falta de justicia social y la hipocresía en la religión, recordándonos que Dios espera la obediencia real. Como punto 2, pudiera decir el día de Jehová. Es un tema clave del tema del día de Jehová, que la intervención divina, podemos decir, ¿no? Para los desobedientes representaba juicio, pero para los remanentes fiel era una promesa de salvación y restauración. Como punto 3, pudiera decir el centro mesiánico. Finalmente, el tema más importante es el Mesías. Toda la profecía apunta a Jesús, presentándolo como Rey eterno y siervo sufriente, que traería un nuevo pacto escrito en nuestros corazones. De todo esto, sobre la lección 2, pudiera decir, el resumen es el mensaje profético, une el juicio con la esperanza, teniendo siempre escrito como el centro de todo.